Soy Víctor Manuel Argáez Sánchez, soy originario de esta bonita población de Buxós. Me dedico a la pintura, al dibujo, a la escultura, a la enseñanza. A raíz de estar repasando la memoria, de hecho los hombres somos memoria y tiempo, me vienen en sueños y en memorias obligadas, porque hay que hacer ejercicios. Todo lo que era Buxós, un lugar lleno de veredas, de caminos de carreta, de caballo, de ganado, o sea, una zona de ranchos. Hablo de hace 40 años, 45 años o hasta 50 años, cuando yo tenía 10 años. Y Buxós es una maravilla y esplendor en luces amarillas, en azules, en verdes. Es un área llena de cenotes. Y mi infancia la viví como todos los niños, pero soñando en cosas cósmicas, universales. De hecho, también, ¿por qué no decirlo?, el qué hacer de la sociedad. Bueno, el arte es importante y ha sido y lo va a hacer. Desde las antiguas culturas, el arte ha sido una actividad en donde las sociedades se reúnen para pensar más en el cosmos, en el universo, en sus orígenes. De hecho, la vida a través del arte y el arte a través de la vida ha sido un acompañante de las sociedades que se han ido desarrollando. Y de hecho, los periodos en donde se desarrolla la escuela romana, la escuela de Grecia, grandes pensadores del viejo continente, y en México, por supuesto, las primeras tribus, luego las sociedades desarrolladas y los prehispánicos que nos dejaron legados de piedra, de estudios de sol. O sea, increíble, la cultura ha sido siempre algo que ha acompañado a la sociedad y la sociedad siempre va acompañado de la cultura. Creo que el primer impacto que uno tiene es cuando eres un niño. En la primaria se nos hacían trabajos escolares, artesanales, pero a mí me impresiona ver a un pintor que le decimos aquí Mambí. Es un hombre solitario que decoraba las fachadas. Un día, siendo un niño de 9 años, le dije, un día voy a pintar así como tú lo haces y de seguro te voy a ganar. Empiezo a dibujar desde muy infante, ¿no? 7, 8 años de edad en la primaria. Tengo clara la memoria y la mente de que yo no salía al descanso, me quedaba a dibujar, y en esa vez había revistas para ver anatomía, ¿no? Estaba Calimán, estaba El Santo, estaba Tarzán, y de allá sacábamos escenas de musculatura, de cuerpo, y de ahí empiezo a entender la anatomía humana. Más tarde investigo otras cosas, pero desde niño hago mis primeros pininos. Más tarde haría color, empiezo a pintar bicicletas muy joven, con un insecticida, un fleet como le decimos, y con los restos de color empiezo a pintar mis primeros cuadros. Fue como en 1970 cuando a mi abuela le pintaba su rancho, sus ganados, su caballo, sus veletas, y me acuerdo que se las regalaba en cartón de caja y con esmaltes alquidálicos que me sobraban de la pintura de bicicletas. Pinceles o brochuelos, pues no tenía el conocimiento de que existían otros tipos de materiales. El primer contacto que tengo con mi primer maestro es Hermilo Torre Gamboa, un reconocido retratista, exitoso de los años 70, 80, 90, bueno, más de 50 años de trayectoria. Extraordinario pintor que trae la escuela europea, el impresionismo, el realismo, y desde luego el maestro tenía una línea mágica en donde investigaba cosas modernistas. Mi segundo contacto, después del primero en el 83, fue en el 86, en la Escuela de Bellas Artes. Me dedico a estudiar, a investigar en las escuelas, y estudio con el maestro Juan Ramón Chan Alvarado, que había egresado de la Escuela de Pintura. Más tarde me hago amigo de Manuel Lizama Salazar, y se puede decir que estos son mis 3 pintores que me marcan la vida. Yo le atribuyo a que ellos 3 son los que me dieron los primeros conocimientos reales sobre la pintura y sus acontecimientos nacionales o mundiales, porque uno pues piensa que todo lo ha logrado,
pero no es una mentira. O sea, de hecho sigo estudiando libros y a grandes maestros. Hoy en día un Argáez, afortunadamente ya hay una distinción porque niños, adultos y artistas identifican a un Argáez por su color, por su dibujo. Entonces el estilo es de vanguardia o modernista, sin abandonar las raíces, ¿no? Las casas de paja, las albarradas, la mujer, los niños y los hombres de campo. Bueno, me gusta el diseño. Mis hijos dicen que hubiera sido arquitecto, ingeniero o simplemente decorador. Me la paso haciendo diseños de espacios, jardines, cuartos, construcción, y me encanta la música. O sea, creo que tengo las tres vertientes, construcción, música y pintura. Creo que en la vida hay momentos difíciles para todos, ¿no? Cuando un hijo se te enferma o un padre o un amigo se te muere, esos momentos todos lo vivimos. Entonces, por fortuna, yo creo que la cultura entretiene tanto, tal es así que se nos va olvidando o se va cosiendo las heridas del espíritu, de la carne. Y eso ha sido afortunado, de que el arte cura muchas cosas. Yo creo que hay un periodo en el que aprendemos copiando a los demás, siguiendo los pasos. En el momento en que nos decidimos a renunciar a ello, porque hemos entendido los elementos básicos de la creación, nos lanzamos. Empezamos a cometer errores sobre un lienzo, sobre un papel, y esos errores se van convirtiendo en virtudes. O sea, accidentes en la pintura, manchas, un cuadro visto desde 4 ángulos, o sea, abajo, arriba, no firmar un cuadro nunca, cruzar color sobre color o las llamadas transparencias en la pintura, y decidirse a frenar cuando consideras que la obra te dice algo. Si la obra no te dice nada, a ti como pintor no le va a decir nada a nadie. Entonces ya empezamos a indagar e investigar como pintores en la profundidad de crear, de perderse, de jugar, de conocer y de interrumpir las cosas comunes en la pintura para lograr tener un estilo propio. Bueno, mi primer mural lo tiene el Centro Cultural Carlos Acereto. Más de 100 metros cuadrados de historia sobre la danza. El segundo mural lo tiene la Facultad de Contaduría, la Facultad de Derecho, que hoy es ex, y el Tecnológico de Mérida. Más tarde, la Casa de la Cultura de Tizimín, un empresario particular en Acanqué, y otros murales por allá. Entonces, la dinámica de los murales es, en su esencia, el gran formato. O sea, lograr hacer que la obra se pueda disfrutar a distancia, unificar los grandes trazos, los grandes personajes que tiene un mural. Es un reto 10 veces más elevado que un cuadro. Todas las pinturas tienen un algo para el pintor, para el público, especialmente cuando la gente va siguiendo un cuadro. Los comentarios que se van haciendo en las redes sociales de las pinturas actuales me van dando certeza sobre lo que parece ser bueno. En realidad, en la creación, todo queda a medias. Siempre queremos construir cosas que no tenemos. Y eso hace que rompamos los paradigmas de que ya estamos hechos. En realidad nos estamos haciendo, nos estamos construyendo. Estamos bajando, subiendo, construyendo, formando para hacer un estilo, y no hay una pintura mejor que otra. En 1993, 6 de marzo, le planteo un proyecto al alcalde. El alcalde se ríe, me dice, la pintura es para los ricos. Me río igual de él, lamento su actitud, y empiezo un taller con algunas personas de la sociedad, con 6 niños, entre ellos estaban mis 2 hijos mayores y el menor. Estamos hablando de 3 personas. Se inicia un proyecto, empiezo a invitar a la sociedad va impulsando el proyecto, 1993, 6 de marzo, y se va creando este espacio, la Casa de los Artistas. Y maravillosamente la sociedad va comprando obras Argáez, y un porcentaje de esta obra se va al destino de proyectos culturales en esta comunidad.
Entonces, eso me permite abrir y atender niños de forma gratuita. Hace 30 años, el espacio es independiente en su totalidad y solo depende del mercado, o sea, hablamos de venta, comisión para el proyecto. Las ganas de enseñar siempre las he tenido, crear públicos, tener a un alumno, un exalumno frente a ti con un café, en una charla, repasar las memorias, eso es lo que genera la sociedad en el arte y el arte en la sociedad. Entonces, este espacio es muy, muy, muy mágico, se debe a una necesidad, a un reto, y de hecho, apenas estamos viendo los rasgos de su perseverancia, de su condición física. Son espacios que ya están adecuados para 10 grupos, cuando menos, 10 mesas de trabajo. Estamos hablando de 30, 40 niños. Y aquí hablamos sobre la vida, sobre el arte, sobre hasta economía, sobre sociedad, sobre política, sobre religión. O sea, es un taller que habla de todas las corrientes y estamos en un enfoque cultural general. Yucatán especialmente tiene una gran dinámica. Tiene cuando menos 4 vertientes de pintores. Los que todos los días hacemos pintura y somos quienes costeamos nuestros lienzos, los que a diario pintan y tienen los lienzos a montones, y los que quieren pintar y aprender a pintar, que son los talleres dinámicos, en donde tienen su derecho, tienen su libertad, pero en sí, si hablamos de pintura fuerte en el estado, creo que tenemos 15 o 20 nombres que realmente están trabajando con todo el corazón, con todo el conocimiento, con toda la seriedad, con todo el profesionalismo que requiere las artes. La iniciativa privada en su mayoría de veces tiene intereses en creer que la obra les va a generar dinero, y tan es así que hay un nivel en donde las obras se venden a cantidades inconcebibles, ¿no? Pero no hablemos de ese mercado. Ese es un mercado común y la iniciativa privada quiere estar en ello. Pero hay una parte del sector social que compra cuadros y los tiene como un bien para con el tiempo heredar a sus hijos esta obra. Y hay un sector que compra. El pueblo se acerca, te pregunta, adquiere una obra y la paga a plazos, como cuando compras un auto. Entonces, cuando menos el mercado tiene 3 vertientes y la sociedad que consume obra, pues apoya los proyectos. Y algunos empresarios han sido muy responsables y han generado espacios como este. Yo, de hecho, agradezco que me compren un cuadro y que una comisión se pueda quedar para el proyecto de Buxos. Yo creo que al gobierno hay que analizarlo desde 2 puntos. Uno es cuando ellos tienen un proyecto y a la fuercita lo quieren hacer. Y 2, es que se están perdiendo un diálogo directo con los artistas. Nos está faltando sentarnos en las mesas de trabajo y comprometernos ambos a trabajar en el bien común. O sea, ya sea en la calidad de un proyecto o en llegar los proyectos a donde no llegan. Entonces, la autoridad está obligada a llegar los proyectos en donde no llegan. Y el artista está obligado a cuidar la calidad de un proyecto. Entonces, si nos sentamos a dialogar, puede haber una unión de fuerzas en donde los artistas podamos aportar algo, desde luego, con los presupuestos que se manejan en el gobierno. Artistas emergentes hay una gran cantidad. La Universidad de las Artes y también la UNAI, hoy nueva universidad, que antes era la ESAI, está generando nuevos pensamientos. Los jóvenes conocen la vanguardia, lo que no conocen es cómo se mueve la vanguardia en la sociedad. Entonces yo les recomendaría que se acercaran y generaran movimientos con públicos nuevos. O sea, tenemos que pensar que no estamos en cero, pero tenemos que pensar como si estuviéramos en cero. Generar públicos en el arte a través de lo que sabemos hacer, lo que sabemos decir, lo que queremos decir, y que los niños, los jóvenes, sean los cómplices de una sociedad preparada. O sea, quien no tenga interés en aportar algo a la cultura no lo va a hacer. Entonces yo pediría que trabajemos con niños y jóvenes
para poder hacer mesas de trabajo y ver exposiciones visitadas, comentadas y de hecho hasta adquiridas o vendidas. Como dicen grandes pensadores, no hay nada que se resista a una buena disciplina. O sea, hay que trabajar en cuando menos 3 vertientes. Leer muchos libros, seleccionar esos libros, quedarse con unos cuantos libros, hacerle caso a los libros y probar esos libros si funcionan o no. Lo otro es dibujar, estructurar la forma hasta dominarla y después descomponerla. O sea, no está peleada la forma con la de forma. El arte tiene las dos vertientes. Tiene lo abstracto, tiene lo figurativo. Tiene lo real, tiene lo hiperreal y lo subreal. Entonces, hay que entender que el arte es un total. Entonces, para meterte en ello, tienes que tomar la iniciativa de decir, renuncio a tales cosas para dedicarme al arte. Es trabajar todo el tiempo que puedas. Bueno, estoy muy agradecido con Jaime, con mi amigo Alex y que hayan llegado a este espacio. Este espacio es de todos lo cuidamos, todos aportamos. Bueno, mi familia sabe que es de ellos, pero en realidad mientras yo esté vivo y esté acá, estoy abierto para convivir con todos los que quieran estar acá. O sea, es un espacio donde podemos tomar un café, una charla, tomar un libro, un color y dar una conferencia. Todos los sábados a las 10 de la mañana doy conferencias. Hoy vamos a iniciar con una conferencia y quiero invitar a quienes estén viendo el video para que nos visiten un sábado en periodos escolares. Agradezco a todos. Víctor Manuel Argaez Sánchez, Víctor Argaez, su amigo.